Muy bien, pueden volver a sus asientos y nuestro estudio en la palabra esta mañana es bajo el tema ¿cuándo es bendición perder la paz? Parece un absurdo, así en primera instancia, a primera vista, a primera oída. ¿Cuándo es posible que sea bendición perder la paz? Mi primer comentario introductorio es este. Amados hermanos, no toda pérdida de paz es necesariamente algo malo en nuestras vidas. Óiganlo bien, no toda pérdida de paz necesariamente equivale a algo malo aconteciendo. A veces Dios remueve nuestra paz con la intención de mostrarnos algo que no hemos estado viendo, alguna clase de situación en la que tenemos que provocar algún ajuste, algún cambio, algún arreglo. Y quiero tomar un texto introductorio, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Leo el pasaje para ustedes, dice así: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Note, todo parece estar conforme lo que se quiere, lo que se busca, lo que se espera. Descubrí, dice él, que el Señor me había abierto las puertas. Pero es lo que les digo, todo puede estar bien, todo puede estar resultando como se espera, pero de pronto experimentar lo que el verso 13 añade. Aún así, note qué corta frase que ya le introduce una especie de rendija como para observar algo más. Hay gente que solamente considera que es importante que una puerta se abra, que la solución aparezca ahí en el horizonte, pero esa frase aún así nos invita a buscar de todas maneras más a fondo, considerarlo como más profundamente. Pues bien, dice Pablo, aún así me sentí intranquilo. Vaya frase. ¿Cómo puede ser compatible haber descubierto que el Señor le había abierto las puertas y aún así estar intranquilo? Esas cosas suelen pasar. Que tú dices, todo lo veo bien, pero no sé qué pasa, que estoy intranquilo. Todo parece estar marchando, pero hay algo dentro mío que me inquieta. Me sentí intranquilo, dice, por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Partió a otro lugar. Es interesante cómo Dios puede removernos la paz en un momento determinado, no para hacernos mal, sino para dirigirnos en alguna otra clase de ruta, en alguna otra clase de dirección. Quiero indicarles que por lo que pasó Pablo allí, él no se quedó en el lugar, aunque habían puertas abiertas, se movió hacia Macedonia, lo cual significó más tarde la puerta para la entrada del evangelio en Europa. Así es que a veces Dios nos quita la paz porque nos quiere dar algo mejor. Así es que cuando Dios te quite la paz, no te aferres, porque pudieras estar resistiendo una bendición más grande. ¿Cuántos me dicen amén? Pero quiero que observemos esa frase de Pablo: me sentí intranquilo. Lo que se traduce en nuestras Biblias en castellano como haberse sentido intranquilo, lo que está diciendo es que se sintió sin anesis. Había falta de anesis. Anesis es un vocablo griego que en el griego del Nuevo Testamento se traduce como esa condición de intranquilidad. Es decir, anesis significa sin relajación, sin alivio, alguien no relajado,
sin libertad y sin descanso. Por eso la Reina Valera tradujo: no sentí reposo en mi espíritu, perdió anesis. ¿Sabe? Nosotros tenemos que crecer en discernimiento en nuestras vidas y saber interpretar, porque a veces no es solo cosa almática, a veces sí lo es, pura emocionalidad. Ahí no es el Espíritu Santo operando, pero en otras ocasiones no será cosa de emocionalidad que está en turbulencia, sino será el Espíritu de Dios removiendo algo de tu paz, inquietando tu espíritu por algo que Él quiere mostrarte, por algo que Él quiere decirte, por algo que Él quiere aclararte. Pues Pablo se sintió sin anesis. Eso nos va a suceder a nosotros en alguna ocasión. La pérdida de la anesis, de la tranquilidad, de la paz. Cuando eso suceda, no hay que salir corriendo a precipitarse. No. Hay que discernir, hay que pausar y preguntar: esa pérdida de la anesis, esa pérdida de la paz, ¿qué pudiera estar significando de parte del Señor? Pues con esta introducción, que en sí ya es un mensaje, pasemos a la pregunta, digamos que crucial en este tema. ¿Cuándo es bendición perder la paz? ¿Cuándo es una bendición sentirte inquieto, sin reposo, incómodo ahí en tu espíritu? ¿Puede ser eso bendición? Claro que sí, en algunas ocasiones. Y vamos a ver cuándo es bendición perder la paz. Como primera respuesta, es bendición perder la paz a veces cuando Dios la está usando como señal de riesgo. Dios altera tu paz y entonces es un warning de Dios. La alarma se activa. ¿Qué vas a hacer? ¿Continuar con lo que estás planeando? ¿Continuar empecinadamente con lo que estás haciendo, con lo que estás intentando? ¿O ese warning, esa señal de Dios, de alarma, de riesgo, debe hacerte detener? Claro que sí, porque Dios usa esa pérdida de la paz en nuestro espíritu como una señal de riesgo. Atención a uno de los pasajes claves en esto, y curiosamente en las primeras páginas de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 4, segunda parte del verso 5 hasta el verso 7. Dice así: Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Saben, eso ya es sintomático. Cuando uno está perturbado. Yo no sé de ustedes, yo me noto a mí mismo que estoy irritado, que estoy como reactivo, como que me enojo más rápido y como que puedo soltar alguna expresión no del todo amable, generosa. Eso es cuando algo está alterando tu espíritu. Y yo no sé de ustedes, pero yo en algunas ocasiones yo ya lo sé cuando digo: ¿qué pasa que ando hasta como de pocas pulgas? Espero que entiendan la expresión. ¿Qué me pasa que estoy tan irritable? Bueno, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Alguna tragedia? ¿Algún gran problema? Nada. Lo único que había pasado es que él estaba inquieto porque miró a su hermano Abel tener éxito en una acción y él se sintió frustrado porque su acción no se vio recompensada. Pero eso nos pasa todos los días. Siempre hay alguien que lo hace mejor que uno. Siempre hay alguien que avanza más que uno. Siempre hay alguien que tiene más que uno. Pues es la ley de la vida. Siempre hay alguien más adelante. Igual siempre hay alguien que está detrás de uno. O sea que no estaba pasando nada que no se pudiera resolver, nada que no se pudiera intentar en un segundo capítulo. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir: bueno, Dios, parece que fracasé aquí, pero si me ayudas lo haré mejor? No, andaba irritable y cabizbajo. Verso 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado?
¿Por qué andas cabizbajo? Ya eso era una señal para conversar con Dios, no para ir a resolverlo mal conforme a sus humores, a su estado de ánimo, a la turbulencia que andaba emocional. Era el momento de pausar y conversar con Dios y buscar dirección. Pero bueno, Dios le pregunta: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dios le pregunta y Dios sabe la respuesta, claro que sí, pero Dios quiere que él la saque. La razón por la cual Dios le pregunta, porque uno, no es cierto que cuando se escucha como que lo asimila mejor. Entonces esa es la razón de la pregunta. Y añade el verso 7: si hicieras lo bueno, le dice Dios, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, atención, el pecado te acecha. Esa irritabilidad, ese disgusto, esa amargura, ese resentimiento. Cuidado, amado hermano, amada hermana, cuidado. Esa pérdida de la paz puede ser una señal de Dios, una señal de riesgo. Mire lo que se le está diciendo a Caín: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, lean para mí, lean para mí, tú puedes dominarlo. ¿Se dan cuenta? Hay pérdida de la paz, es una señal de riesgo y uno puede tratarlo con la ayuda de Dios. Mi comentario a esta escritura es que Dios le está diciendo que hay algo que no está bien en su corazón, que hay algo que no está bien en su interior, y que la pérdida de la paz es una señal de que algo no está bien. Sabe, he sido consejero pastoral por más de 45 años. He escrito cerca de 40 libros, incluyendo muchos en estas temáticas. Y siempre le digo a la gente lo que por décadas le he dicho a mis aconsejados: cuando estás en medio de una turbulencia emocional, es el peor momento para tomar una decisión. Cuando estás pasando una turbulencia emocional, estás confundido, estás luchando con muchas dudas, hay mucho desarreglo dentro de ti, es el momento menos aconsejable para tomar acción. Así es que ahí está. Como segunda respuesta, ¿cuándo es bendición perder la paz? Cuando esa pérdida de paz te indica que vas solo, sin Dios en el camino. Yo no sé de ustedes, pero yo he andado sin Dios en el camino, aún siendo creyente y aún siendo pastor, porque el que te diga otra cosa te está mintiendo. Y puede ser hipocresía que te diga otra cosa. Nosotros los seres humanos somos frágiles criaturas, y nosotros los pastores no somos mejores que los demás, ni tampoco es que somos superhombres o supermujeres. Cometemos errores como todo el mundo, errores, imprecisiones, mal discernimiento, malas decisiones, malas opciones que tomamos. Así es que yo ya he vivido algo de eso, sentir que ando solo, sin Dios en el camino. Eso nos pasa a los humanos. Y cuando nos desprendemos de Dios, bueno, creo que lo puse en mi publicación en el Facebook de esta mañana: cuando te desconectas de Dios, te conectas a los problemas. Ese fue el pensamiento de hoy. Cuando te desconectas de Dios, te conectas a los problemas. Así es que a veces así sucede. Pero atención, dice el libro de Salmos capítulo 32 versos 8 y 9. El Señor dice: yo te instruiré. Me gusta eso. Yo te mostraré el camino. También me gusta el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Claro que quiero eso. Y velaré por ti. Es una gran oferta realmente. Te instruiré, te mostraré el camino, te daré consejos y velaré por ti. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Te instruiré, te mostraré el camino, te daré consejos y velaré por ti. ¿Cuántos quieren esto? Yo sí, yo sí. Pero noten
Noten lo que viene a continuación después de la oferta. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Quiero que noten la relación que existe en no tener discernimiento y acercarse uno a Dios. Está diciendo que Él quiere instruirnos, que Él quiere guiarnos, Él quiere mostrarnos el camino, qué decisiones tomar, Él quiere aconsejarnos, Él quiere velar por nosotros, pero a veces estamos tan empecinados con una decisión que queremos tomar, estamos tan seguros de que debe ser así como nosotros decimos, que a Dios no le queda más remedio que alterar nuestra paz. Y cuando hay alteración de la paz, pierdes el discernimiento. No sabes realmente qué rumbo tomar. ¿Por qué? Porque estás siendo, como dice el texto, como el mulo o el caballo que tienen que ponerle una cosa aquí que les agarra la boca, de donde los tiran desde atrás para poderlos dirigir hacia donde la persona que los guía quiere. La frase que ustedes notan, acercarlos a ti, muestra que el propósito final de Dios para guiarnos es que caminemos cerca de Él. Ese es su propósito ulterior, que caminemos con Él, que nos asociemos con Dios. Pero ¿qué nos cuesta asociarnos con Dios? Y la otra frase, no tienen discernimiento, refiere al desarreglo espiritual, que entre otros síntomas tiene la pérdida de la paz interior. Todo el que pierde discernimiento no tiene paz, y todo el que tiene suficiente paz adquiere discernimiento. El discernimiento viene con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que Dios nos muestra en su palabra que es una bendición perder la paz cuando esa pérdida de paz te indica que vas solo en el camino. Que no te pase eso en esta temporada en que estás. Y como respuesta final, cuando perder la paz es una bendición, cuando te lleva a un encuentro, o debo decir, reencuentro con Dios. A veces se necesita una cierta conflictividad interior para volver a enchufarnos, a conectarnos con Dios. Un ejemplo muy claro en la Biblia de esto es lo que encontramos en primer libro de Reyes 19 y verso 4. Dice así: y caminó todo un día por el desierto. A veces uno se siente así. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. A veces uno se siente así, que ya no quiere continuar. Estoy harto, Señor. Sí, protestó. A veces hacemos oraciones absurdas. Irnos a pelear con Dios a la oración, qué cosa más absurda. Pero ahí está, significa que nos pasa a todos. Así es que noten, camina todo un día por el desierto, llega a donde hay un arbusto, se sienta a su sombra con ganas de morirse y reclama: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Bueno, esa es la condición de una persona sin paz. Perdió la paz totalmente. Y esto que es un profeta. Y si ese profeta Elías perdió la paz, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para que nosotros no perdamos la paz de vez en cuando? Ahí está él. Pero esa pérdida de paz, ¿para qué fue? Para un encuentro de nuevo con Dios. Si saltamos del verso 4 donde estamos al verso 8 y 9, el relato va concluyendo de esta manera: Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Diga: Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos quieren cambiar un desierto por Horeb, el monte de Dios? Claro que sí. Llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó, y comenzó la conversación. Pérdida de paz, ¿por qué? ¿Para qué?
un profeta que viene de hacer toda clase de señales, toda clase de milagros. Pero a veces a uno le pasa, también a uno de pastor, que Dios te usa un poco y luego que ya te la crees demasiado, ¿eh? Y entonces Dios dice, bueno, tengo que tratar con mi hijo. Sabes, así nos pasa, cuando las cosas están marchando bien y tenemos éxito, Dios va quedando en segundo plano y nosotros en primer plano. Entonces hay pérdida de paz para un reencuentro con Dios. Mi comentario final es que la paz interior que había perdido Elías solo se recuperó hasta que tuvo un nuevo encuentro con Dios. Cada vez que pierdas la paz, posiblemente vas a necesitar un nuevo encuentro con Dios. Entonces son tres respuestas. La pérdida de la paz es una bendición cuando Dios la usa como una señal de peligro, de riesgo para nosotros. También cuando Dios nos indica con esa pérdida de la paz que vamos solos, sin Él en el camino. Y tres, cuando necesitamos un encuentro de nuevo con Dios y a veces la pérdida de paz nos impele a tener que buscarle a Él de una manera especial. ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Bendito sea Dios, bendito Dios. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre, vengo a bendecir la vida de mis hermanos aquí en casa, nuestra casa espiritual. Señor, así como tenemos un hogar físico y material, así tenemos una casa espiritual. Y Señor, venimos a tu casa para oír tu voz. Hoy vengo a pedir, Señor, que todo aquello que alteró nuestra paz y que requiera algún giro, que requiera algún cambio, que puede ser un cambio de actitud, puede ser un cambio de pensamiento, puede ser un cambio en el enfoque de las situaciones de la vida. Señor, que esa pérdida de la paz solo sea momentánea, Señor, para poder ver lo que no hemos estado viendo. Hermano, hermana, hoy vengo a bendecir tu paz. Vengo a declararte un vaso para Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite en ti. Que Dios ilumine tus ojos espirituales para que puedas saber con toda certeza qué camino tomar en las circunstancias que te tocan vivir. Qué decidir para tus asuntos personales, privados. Qué decidir para tus asuntos de familia. Qué decidir en relación a tus emprendimientos, tus esfuerzos de vida. ¿A qué cosas decirle sí? ¿A qué cosas decirle no en tu vida? ¿Qué puertas deban mantenerse cerradas, pero qué puertas deben abrirse más bien? Que el Señor te dé ese discernimiento por causa de su palabra en esta mañana. Te bendigo en esta semana que estamos iniciando. Nos esperan 7 días de lo que no sabemos, pero de lo que Dios sí sabe todo. Y hoy venimos a declarar que nosotros no vivimos por pronósticos, nosotros no vivimos por diagnósticos, nosotros no vivimos por las noticias que vemos en la televisión, nosotros vivimos por las promesas de Dios que en Cristo son sí y son amén. Hoy declaro que lo que tú necesitas vendrá a tu encuentro. Vendrá tu encuentro, cumplirás ese sueño, esa visión, ese anhelo, eso que le has presentado a Dios en oración más que una vez. El Señor se encargará de llevarlo a cabo y a fiel cumplimiento. Te bendigo, que Dios te guarde a cada instante en esta semana que estamos iniciando, que Él guarde tu salida, Él guarde tu entrada, que Él provea lo que tú necesitas y ese milagro por el cual estás clamando, cree y sigue creyendo, porque tu milagro viene en camino. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, celebramos su palabra en esta mañana.